deriva también la existencia de una gramática universal. Según esta teoría, la capacidad para aprender un lenguaje es, por tanto, innata y no depende de la interacción social y de la ayuda que le proporcione el adulto. Por otra parte, encontramos la teoría conocida como Sapir-Whorf. Los hablantes de diferentes idiomas, de acuerdo con esta teoría, perciben el mundo de manera diferente. Esto implica que los hablantes de una misma lengua tendrían una misma percepción del mundo. Quiere decir también que hablantes de diferentes lenguas desarrollarán diferentes patrones de pensamiento. La teoría de Sapir-Whorf se basa también en los aspectos relativos a dos partes fundamentales de una lengua, el vocabulario y la gramática. Por una parte, el vocabulario habla de la existencia de un determinado concepto en una lengua, que determina que los hablantes de ésta puedan percibir dicha realidad. Por ejemplo, si una lengua no tiene una palabra para referirse a un color específico, los hablantes no podrán distinguir ese color de los otros. En la gramática se da muchísima importancia a la gramática de una lengua y considera que nos da una información muy valiosa acerca de cómo los hablantes de una lengua organizan su tiempo, el espacio, las creencias, etc. La imitación se considera una de las más eficientes maneras de aprender una lengua para los niños más pequeños. También las rutinas son otro de los aspectos fundamentales para conseguir que los alumnos más jóvenes estén cómodos, ya que pueden ayudar a que los alumnos se sientan seguros a la hora de expresarse en una lengua que no dominan. Por último, el periodo del silencio o etapa de producción. Al principio del proceso de aprendizaje de una lengua, tanto extranjera como materna, es necesario desarrollar la capacidad de comprensión auditiva y familiarizarnos con la organización interna de la lengua, sus sonidos, la entonación, sus particularidades. En esta etapa de preproducción aprenderemos a decodificar mensajes orales, pero todavía no somos capaces de producirlos. Es fundamental que tengamos muy en cuenta que no porque los alumnos no sean capaces de expresarse, no estén aprendiendo. Ellos pueden atravesar un periodo en el que, aunque aprendan, no se sienten seguros para expresarse de manera oral. ¿Qué debemos hacer los maestros para acortar este periodo y hacer de él un periodo fructífero? En primer lugar, debemos respetar este periodo y no forzar a los alumnos a comunicarse. Necesitan un tiempo para escuchar cómo se expresan los demás y prestar atención a las contribuciones de sus compañeros y la interacción del profesor, antes de estar listos para hablar en la lengua extranjera. Los alumnos necesitan absorber la lengua antes de ser capaces de servirse de ella para producir mensajes orales. La duración de este periodo del silencio en la lengua extranjera puede variar dependiendo de diversos aspectos. Los factores relacionados con la personalidad tendrán un papel muy importante. Los alumnos más seguros de sí mismos y extrovertidos tendrán un periodo más corto, pero los alumnos que tienen que hacer un esfuerzo más grande necesitarán más tiempo antes de poder expresarse, en este caso en inglés. La cultura también tiene una importantísima influencia en la duración de este periodo. En algunas culturas la comunicación oral es más fluida que en otras. Pensemos, por ejemplo, en la cultura japonesa en comparación con la cultura española. El papel del profesor es también fundamental. Tenemos que ser capaces de crear un clima agradable e integrador para que todos los alumnos se acaben sintiendo cómodos para así expresarse en una lengua distinta de la materna. A continuación veremos dos enfoques de enseñanza de lenguas, de los más significativos para estas etapas educativas. En primer lugar, tenemos The Natural Approach, el enfoque natural. Terrell consideraba necesario que los alumnos pudieran expresarse utilizando también su primera lengua. Es decir, en este caso la lengua materna actúa como soporte de ayuda a la lengua meta, el inglés. Krashen y Terrell definen esta propuesta y describen una serie de técnicas más concretas. Se divide el proceso de adquisición de una lengua en tres etapas: la comprensión, más tarde el habla temprana y finalmente la emergencia del habla.
En la primera etapa, la etapa de comprensión, no se pide a los estudiantes que se expresen oralmente. Tendrán que responder a las preguntas o instrucciones de los profesores a través del movimiento, mediante dibujos, pequeñas representaciones, utilizando objetos, señalando. Si los alumnos completan con éxito las dos primeras fases, seguramente también tenga éxito en la tercera y serán capaces de expresarse correctamente en inglés. El segundo enfoque en el que nos vamos a centrar es el Total Physical Response, o actividades de respuesta física total. Es uno de los enfoques de enseñanza más recomendados para enseñar a niños o a todos aquellos que están comenzando una lengua extranjera. Es una forma comunicativa de enseñanza de lenguas, que centra el aprendizaje de una lengua a partir del uso de la misma, de forma activa, interactiva y basada en el objetivo principal del proceso de aprendizaje, que es la comunicación. El método consiste en aprender a través de las acciones. Una actividad de Total Physical Response es una actividad en la que se lleva a cabo una interacción comunicativa, pero en la que los alumnos no tienen que expresarse a través de las palabras, sino a través del movimiento. Ellos relacionan el mensaje oral con la información visual que se realiza, pues el profesor da una orden y los alumnos la tienen que representar. De esta manera llegan a la información semántica, es decir, a la relación de ambos mensajes, y se comprende el significado. En tercer lugar tenemos el método audiolingual, resultado de dos movimientos y dos disciplinas, el conductismo en psicología y el estructuralismo en lingüística. Según esta teoría, los patrones del lenguaje trabajados deben ser repetidos hasta ser asimilados y convertirse en patrones interiorizados, por tanto utilizables. En este método no se presenta la gramática de manera ni explícita ni directa. Tampoco se utiliza el metalenguaje para mostrar cómo se organizan los diferentes componentes del discurso. Además, es un método que no deja posibilidad de crear mensajes creativos o personales a los alumnos. Se distinguen dos tipos de discurso. En primer lugar, la interacción conversacional, referente al diálogo, y el discurso extendido, referente a la narración. Fomento de la interacción en inglés. Cooperación en el aula. Aprender una lengua debe ser un proceso social, no únicamente académico. Los ejercicios y tareas cooperativas deben ser considerados como fundamentales en el aula, porque de esta manera se refuerza la capacidad de los niños para trabajar en grupo y también su autonomía. He aquí las ventajas de usar actividades cooperativas. En primer lugar, cuando los niños pequeños trabajan y juegan juntos, las metas que alcanzan no son solo académicas, sino también sociales. Por tanto, el aprendizaje de una lengua es siempre un proceso social. Además, la cooperación fomenta la cohesión de la clase, y la cohesión es una de las tres precondiciones para crear motivación inicial en el aula. Las expectativas que tienen los niños de éxito son mayores cuando trabajan juntos para conseguir una meta en común. Se sienten más seguros y motivados cuando trabajan en equipo. Desarrollan además la autonomía y la responsabilidad. Los niños se sienten mucho más motivados cuando se dan cuenta de que son capaces de hacer por su cuenta cosas. Este formato, además, provoca mucha menos ansiedad que las actividades individuales, ya que el niño se siente más relajado y protegido dentro del grupo. La satisfacción que experimentan los niños una vez han completado una tarea es incluso mayor cuando han compartido la experiencia con otros niños. El papel del profesor para establecer un entorno apropiado para la cooperación es muy importante. Debe crear un espacio donde el trabajo, las emociones y las opiniones de todos sean valorados. Es importante la organización del aula en base a las diferentes tareas y los objetivos de la misma. Hay algunas actividades que requieren que el profesor esté en el centro de la clase y sea el centro de atención, como por ejemplo las actividades que requieren el Total Physical Response, pues el profesor va dando instrucciones y tienen que estar bien situados
para que toda la clase lo escuche con claridad. Por otra parte, el profesor se puede mover alrededor de la clase y observar el trabajo de los niños cuando trabajan en grupos o en parejas. En este caso, el profesor no es el centro de atención y por tanto las intervenciones tienen que ser breves para no alterar el trabajo y la conducta de los alumnos. El espacio, por lo tanto, debe estar encaminado al aprendizaje y los niños han de estar sentados acorde con el tipo de actividad que vayan a llevar a cabo. El espacio situado en filas, los alumnos están dirigidos hacia un mismo punto, pero este tipo de distribución no favorece ni la interacción ni es apropiada para las actividades comunicativas. El profesor es el centro de atención, pero no favorece la movilidad, el dinamismo y el trabajo cooperativo. Colocando los asientos en círculos o herradura, es una distribución más encaminada a la comunicación y la interacción. Es muy recomendable en actividades como de Total Physical Response o la representación de una canción o un cuento en lengua inglesa, porque los alumnos reciben la información a un mismo tiempo y además la comunicación es mucho más fluida. La colocación por grupos es una distribución buena para el trabajo cooperativo y de interacción. Los alumnos aprenden a trabajar de manera más autónoma, interactuando con sus compañeros y ayudándose en caso necesario. Por último, las zonas de trabajo. Se pueden dividir el aula en diferentes zonas en las que se llevan a cabo diferentes tipos de actividades. Esto favorecería un tipo de aprendizaje mucho más dinámico, porque mientras un grupo de alumnos está llevando a cabo una actividad, otros alumnos están haciendo otra. Esta distribución requiere mucho tiempo de preparación, tanto de las actividades en sí como de los materiales que utilizamos para llevarla a cabo. A continuación, hablaremos de 3 aspectos fundamentales para reforzar las habilidades orales. En primer lugar, a través de temas motivadores. Los temas que elijamos para los ejercicios de escucha o los ejercicios de producción oral van a ser determinantes en la actitud de los alumnos. Un tema que les motive les capta la atención y se mostrarán con más interés en clase. En cambio, un tema que no les interesa o del que no tienen ningún concepto será desmotivante para ellos y por tanto no estarán atentos en clase. En segundo lugar, a través de la estructura de la tarea. La estructura de las actividades, así como de la lección entera, pueden tener una gran influencia en los alumnos. Una estructura clara, sencilla y previamente explicada ayuda a los alumnos a organizar su tiempo y su trabajo y a sentirse más cómodos con la tarea. En tercer lugar, a través de la práctica del lenguaje. Es muy importante que nos aseguremos de proporcionar suficientes posibilidades para descifrar y repetir mensajes. Ejercicios en los que los alumnos puedan interactuar y practicar la pronunciación y la entonación. El lenguaje escrito como apoyo para el desarrollo del lenguaje hablado. Existe un punto de cambio o transición entre la alfabetización y las habilidades orales. En este punto, los niños empiezan a confiar más en el lenguaje escrito. Necesitan ver una palabra escrita antes de lanzarse a pronunciarla o a ponerla en práctica en un contexto dado. En el aprendizaje de la lengua extranjera, este cambio sucedería más tarde que en la lengua materna. No es conveniente usar muchas actividades basadas en la forma escrita con niños en el último curso de educación infantil o primeros de educación primaria. Es recomendable utilizar imágenes con el nombre para que se familiaricen de forma implícita con el texto en su introducción a la lectoescritura. La utilización de materiales auténticos. Son materiales auténticos aquellos que no han sido creados específicamente con un objetivo didáctico, sino que han sido diseñados con otro propósito, pero se utilizan en el aula. En muchas ocasiones es más fácil crearlos y adaptarlos de este modo a los objetivos y propósitos específicos de nuestra clase. Pero estos ejemplos que proporcionan ejemplos de diálogo donde se vean con claridad las estructuras gramaticales son creados específicamente para trabajar en clase y son por tanto